Algunos partidos se ganan con táctica, con pizarras, con cambios en el minuto justo. Pero hay otros partidos que se ganan con algo mucho más pesado. Algo que no cabe en un cuaderno. Algo que no se entrena. Algo que solo aparece cuando un hombre decide dejar de ser entrenador y empezar a ser hijo. Esa noche, Pep Guardiola iba a tomar una decisión que no tenía nada que ver con fútbol. Y que cambiaría para siempre su forma de liderar. Esta es esa historia. El túnel estaba vacío. Solo se escuchaba el eco de los tacos contra el hormigón. Un sonido rítmico, casi mecánico, como el latido de un corazón que no quiere detenerse. Pep Guardiola caminaba con la mirada fija hacia adelante. No hacia el vestuario. No hacia la sala de prensa. Hacia un punto que solo él podía ver. Entonces se detuvo. Justo ahí, apoyado contra la pared del túnel, medio oculto entre las sombras y los carteles publicitarios, había alguien. Un hombre mayor. 70 y tantos años. Traje oscuro, algo arrugado. Las manos cruzadas sobre el regazo. No llevaba acreditación visible. No llevaba bufanda del equipo. Ni siquiera parecía saber dónde estaba exactamente. Pep lo miró. El hombre lo miró. Y algo en el aire se quebró. Pep Guardiola se quitó la chaqueta. La dobló con una lentitud que no pertenecía a ese mundo de presión. La colocó sobre su brazo. Y caminó hacia él. Pero ¿cómo llegamos a este momento? Retrocedamos 3 horas. Esa noche, el Etihad Stadium hervía. Semifinales de Champions League. Manchester City contra un rival que había robado la ida con un gol en el descuento. La prensa hablaba de revancha. Los aficionados, de destino. Pep, en su despacho, no hablaba de ninguna de las dos cosas. Estaba sentado frente a su escritorio. Sobre la mesa, el cuaderno táctico de siempre. Anotaciones en catalán, flechas, nombres subrayados. Pero esa noche, entre las páginas, había algo diferente. Una hoja suelta. Doblada en 4. Papel viejo, amarillento. La había recibido esa mañana, dentro de un sobre sin remitente, dejado en la recepción del centro de entrenamiento. Dentro, una sola frase escrita a mano, con letra temblorosa. Estaré en el túnel. Tengo que decirte algo que llevo 40 años guardando. No había firma. No había nombre. Solo esa frase y el olor a papel viejo, a tiempo guardado en un cajón. Pep la leyó 3 veces. Pasó el pulgar por encima de las letras, como si pudiera sentir el temblor de la mano que las había escrito. Algo cambió en su cara. No fue tristeza. Fue reconocimiento. Como si esa letra, torcida, frágil, le recordara a otra letra que conocía bien. La de su padre. Guardó la hoja entre las páginas del cuaderno táctico. No se la mostró a nadie. Y siguió con su rutina. Pero esa rutina ya estaba rota por dentro. Pep aún no sabía que ese pequeño papel iba a pesar más que cualquier trofeo que hubiera levantado en su vida. La charla previa al partido fue clásica de Pep. Breve. Intensa. Sin gritos. Les pidió a sus jugadores que recordaran por qué empezaron a jugar al fútbol. No por los contratos. No por las cámaras. No por los titulares. Sino por esa sensación de estar vivos cuando la pelota obedece. Los jugadores salieron al campo. El rugido del estadio los envolvió. Pep caminó hacia el área técnica con su habitual paso contenido, la chaqueta abrochada, el cuaderno bajo el brazo izquierdo. Pero algo estaba diferente. Su mirada no iba hacia el césped. Iba hacia el túnel. Mientras sonaba el himno de la Champions League, mientras las cámaras enfocaban a los capitanes, Pep giró la cabeza hacia la boca del túnel. Solo un segundo. Nadie lo notó.
Excepto Juan Malillo, su asistente de toda la vida, que llevaba décadas leyendo los gestos de Pep como quien lee un libro abierto. Juanma se acercó. ¿Todo bien? Pep asintió. Pero no contestó. Hay silencios que dicen más que cualquier discurso. El partido comenzó con la electricidad que solo la Champions League produce. Pep daba instrucciones desde el borde del área técnica, movía la mano pidiendo amplitud, gritaba nombres en ese tono que parecía más una súplica que una orden. Minuto 23. Gol del Ceri. Pep apretó el puño, pero no celebró. Se giró hacia Juanma. ¿Ahora? No. Al descanso. El rival empujaba. Un disparo al poste en el minuto 38. Pep dejó de dar instrucciones. Incluso el cuarto árbitro dudó en hablar. Pep estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el césped pero sin ver el partido. Su mano derecha descansaba sobre el cuaderno táctico. Pero no lo abría. No tomaba notas. Solo lo sostenía, como si dentro hubiera algo más importante que cualquier movimiento táctico. Y lo había. Esa hoja doblada. Esa frase. Estaré en el túnel. El silbato del descanso sonó con el marcador 1-0. Los jugadores caminaron hacia el vestuario. La rutina de siempre. Pero Pep no caminó hacia el vestuario. Pep caminó hacia el túnel. Solo. Sin Juanma. Sin nadie. En el túnel, Pep tomó una decisión que ningún directivo podía explicar. El vestuario estaba a la derecha. Los jugadores ya entraban. Pero Pep no giró a la derecha. Miró hacia la izquierda. Y ahí estaba. El hombre mayor. Traje oscuro, arrugado. Las manos cruzadas. Sin acreditación. Sentado en una silla plegable contra la pared del túnel. Pero antes de que Pep diera un paso más, una voz lo detuvo. Señor Guardiola, no puede detenerse aquí. Un miembro de seguridad del estadio. Joven. Nervioso. Con el walkie-talkie en la mano. Pep lo miró. No con enfado. Con una calma absoluta que hizo que el guardia retrocediera un paso. Este hombre está conmigo. 5 palabras. Sin levantar la voz. El guardia miró al anciano. Miró a Pep. Asintió y se apartó. Hay autoridades que no necesitan credenciales. Pep caminó hacia Ramón. El hombre levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. No de tristeza inmediata, sino de algo más profundo, de tiempo acumulado, de palabras no dichas durante décadas. Pep se quitó la chaqueta. Ese gesto. Tan pequeño. Tan enorme. Porque Pep Guardiola no se quita la chaqueta. Es parte de su armadura. De su protocolo. La chaqueta es la línea que separa al hombre del estratega. Y en ese momento, Pep eligió ser hombre. La dobló. La colocó sobre su propio brazo. Y caminó hacia él. Soy Pep, dijo, como si el hombre no lo supiera. Como si presentarse fuera una forma de decir, aquí no soy el entrenador del Manchester City. Aquí soy solo alguien que recibió tu carta. El hombre intentó ponerse de pie. Pep levantó la mano. No se levante. Por favor. Y Pep se sentó en el suelo del túnel. En el hormigón frío. Con el traje de miles de euros. Con 15 jugadores que necesitaban su voz esperándolo en el vestuario. Se sentó en el suelo. Y escuchó. El hombre se llamaba Ramón. Nacido en San Pedor, el mismo pueblo de Cataluña donde nació Pep. 76 años. Albañil toda su vida. Manos grandes, nudillos deformados por el cemento y el frío. Ramón había conocido al padre de Pep. Valentí Guardiola. Habían trabajado juntos en una obra a principios de los 70.
Compartieron jornadas de 12 horas, comidas de fiambrera sobre ladrillos y silencios que en los oficios manuales significan más que cualquier conversación. Tu padre, dijo Ramón, y la voz se le quebró en la segunda palabra, tu padre me salvó la vida. Pep no se movió. Pero lo que Ramón diría después era algo que ni siquiera la familia Guardiola sabía. Fue en octubre del 73. Un andamio se dio en una obra cerca de Mandesa. Yo estaba arriba. 3 pisos. El hierro se dobló y yo caí hacia atrás. Tu padre estaba abajo. No le dio tiempo a pensar. Se metió debajo del andamio y me agarró. Los dos caímos. Él se rompió 2 costillas y el brazo izquierdo. Yo me rompí la pierna. Pero estoy vivo porque Valentí Guardiola puso su cuerpo entre el hierro y yo. Ramón sacó algo del bolsillo interior del traje. Un objeto pequeño. Metálico. Oxidado por el tiempo. Era un clavo. Un clavo de obra. Doblado, retorcido, ennegrecido. Este clavo se le clavó a tu padre en el brazo cuando me sujetó. Se lo sacó él mismo. No fue al hospital hasta que se aseguró de que yo estaba bien. Yo guardé este clavo. Lo he guardado 52 años. Pep miró el clavo. Lo tomó entre sus dedos. Lo giró despacio, como si estuviera leyendo en ese metal oxidado toda la historia que su padre nunca le había contado. Porque Valentí Guardiola nunca contó esa historia. Ni a su mujer, ni a sus hijos. Pep creció admirando a su padre por su disciplina, su silencio. Pero nunca supo que ese silencio escondía un acto de heroísmo. ¿Por qué ahora?, preguntó Pep. Su voz era un hilo. ¿Por qué me lo cuenta ahora? Ramón bajó la mirada. Porque me estoy muriendo, Pep. Cáncer de pulmón. Los médicos me dieron 3 meses. Eso fue hace 4. Vine en avión por primera vez en mi vida. Vine porque necesitaba que el hijo de Valentí supiera que su padre fue el hombre más valiente que he conocido. Y necesitaba devolver este clavo. Lleva demasiado tiempo conmigo. Pertenece a tu familia. Pero este es el momento que nadie en el estadio, ni frente al televisor, esperaba. Pep Guardiola, el hombre que controla cada segundo de un partido, que planifica cada detalle con obsesión quirúrgica, que ha construido su leyenda sobre la idea de que nada queda al azar, cerró los ojos. Y lloró. No fue un llanto dramático. No hubo sollozos. Fue algo más silencioso. Más devastador. Unas lágrimas que bajaban por las mejillas de un hombre que había aprendido de su padre exactamente eso, a no llorar. A aguantar. A poner el cuerpo. Y en ese túnel, con un clavo oxidado entre los dedos y un viejo moribundo frente a él, todo el peso de esa herencia le cayó encima. Mi padre nunca me lo contó, susurró. Y entonces, en el silencio de ese túnel, una pregunta le atravesó el pecho como el hierro de aquel andamio. ¿Cuántas cosas más no me contó mi padre? ¿Cuántas heridas calladas? ¿Cuántas veces Valentí volvió a casa con las costillas rotas y se sentó a cenar sin decir nada? Sin quejarse. Sin pedir nada a cambio. Y el túnel ya no era un túnel. Era la cocina de su casa en San Pedro. Era la mesa donde su padre se sentaba con las manos sucias de cemento y los ojos cansados. Porque tu padre era de los que hacen, no de los que cuentan, respondió Ramón. Igual que tú. Pep miró a Ramón. Y por primera vez en mucho tiempo, no vio a un desconocido. Vio un espejo de su padre. Las mismas manos trabajadas. La misma dignidad callada. La misma forma de sentarse, recto, sin apoyar la espalda. Pep apretó el clavo en su puño. Gracias, dijo. Pero la palabra sonó insuficiente. Como si todas las palabras del mundo fueran insuficientes para lo que estaba sintiendo. Juan Malillo apareció al fondo del túnel. Se detuvo. Vio la escena. Dudó un instante.
pero dio media vuelta sin decir nada. Hay momentos en los que el trabajo de un asistente no es asistir. Es desaparecer. En el vestuario, los jugadores esperaban. La pizarra en blanco. No había entrenador. De Bruyne miró a Juanma. ¿Dónde está el mister? Necesita un minuto. ¿Un minuto? Estamos en semifinales de Champions. Exacto. Y hay cosas más importantes que una semifinal de Champions. Silencio respetuoso. Esperaron. 3 minutos. 4. 5. El delegado del equipo asomó la cabeza. 2 minutos para salir. Y entonces Pep apareció en la puerta del vestuario. Sin chaqueta. Con los ojos ligeramente enrojecidos. Con el cuaderno táctico bajo el brazo, pero con algo más en la mano derecha. Algo pequeño que apretaba con fuerza. Nadie podía ver qué era. Nadie preguntó. Pep no fue a la pizarra. No habló de táctica. No mencionó al rival, ni los espacios, ni las coberturas, ni las transiciones. Dijo 6 palabras. Jueguen como hijos de su padre. Silencio. Nadie entendió la frase. Y todos la entendieron. Y luego algo extraordinario, uno a uno, los jugadores se fueron levantando. No con la energía frenética de una arenga. Con algo más profundo. Con una gravedad serena, como si cada uno hubiera entendido, sin saber la historia, sin conocer a Ramón, sin haber visto el clavo. Que esa frase contenía algo más grande que el fútbol. Salieron al campo. La segunda parte comenzó con una intensidad diferente. Visceral. Los jugadores presionaban con una urgencia que no venía de la cabeza sino del pecho. Pep estaba en el área técnica, pero no daba instrucciones. De pie, manos en los bolsillos, sin chaqueta. Observaba el juego como un padre observa a sus hijos en el patio de la escuela. En su mano derecha, dentro del bolsillo, apretaba el clavo. Minuto 58. Contraataque. Pase de Bruyne. Disparo de Haaland. Gol. 2-0, Pep no celebró. Asintió. Como diciendo, así. Como diciendo, esto es lo que somos. Hijos de alguien. Si alguna vez tu padre hizo algo por ti sin decírtelo, si alguna vez cargó con un dolor que nunca te contó, este momento también es tuyo. Suscríbete, porque historias como esta merecen quedarse. Minuto 67. El rival descuenta. 2-1, nervios en las gradas. Pep no reacciona. El cuarto árbitro le hace una señal. Pep lo ignora. Porque su mente está en un andamio de Mandesa en 1973. En un clavo que lleva 52 años esperando volver a casa. Pep aún no sabía que ese pequeño objeto iba a cambiar lo que diría y lo que callaría durante el resto de su carrera. Minuto 74. Corner para el Seri. El balón entra al área. Cabezazo. Rechace. Segundo rechace. Gol. 3-1. Y entonces sucede. Pep se gira. No hacia el campo. Hacia el túnel. Y camina. El cuarto árbitro lo llama. Pep no responde. Los jugadores celebran sin entender por qué su entrenador se aleja. Pep entra en el túnel. Ramón sigue ahí. En la misma silla plegable. Con las mismas manos cruzadas. Pep se arrodilla frente a él. Le toma la mano. Lo está viendo. Ramón asiente. Tiene la radio de un teléfono antiguo pegada al oído. Ha estado escuchando el partido en la radio, como hacía cuando era joven, cuando el fútbol era sonido antes que imagen. Lo estoy viendo, dice Ramón. Tu padre estaría orgulloso. Pep aprieta la mano del viejo. Y con la otra mano, saca el clavo del bolsillo. Este clavo no es mío, dice Pep.
Usted lo guardó medio siglo. Usted cargó con el recuerdo de mi padre cuando ni siquiera nosotros sabíamos que existía. Se lo devuelvo. Porque usted es tan parte de esta historia como él. Ramón miró el clavo. Miró a Pep. Y sonrió. Una sonrisa de alivio, de dolor, de ternura. La sonrisa de un hombre que había viajado 1500 kilómetros para devolver un recuerdo más grande que cualquier trofeo. Pep sacó el cuaderno táctico. Encontró la hoja con la frase de Ramón. Y debajo, escribió. Para Ramón. El hombre que guardó la valentía de mi padre para que yo pudiera encontrarla cuando más la necesitaba. Arrancó la hoja. Se la dio. Llévese esto. Y si le quedan fuerzas, cuente esta historia. No por mí. No por mi padre. Cuéntela porque el mundo necesita saber que hay personas que guardan clavos oxidados medio siglo como si fueran medallas de oro. Pep regresó al área técnica en el minuto 81. Sin chaqueta. Sin cuaderno. Solo con las manos en los bolsillos. Algo aún más pesado estaba por venir. Porque cuando Pep se giró hacia el campo, vio algo inesperado. Juanma había sacado al mediocampista titular y había puesto a un joven de la cantera. 19 años. Sin experiencia en Champions. Un chico que 3 semanas antes había querido dejarlo todo. Pep miró a Juanma. ¿Por qué él? Porque me dijiste que jugaran como hijos de su padre. Y ese chico es hijo de un albañil de terraza que trabaja 12 horas al día para que su hijo esté aquí. Pep cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, vio al chico en el campo. Corriendo. Luchando. Disputando cada balón como si la vida le fuera en ello. Minuto 88. El joven recibe en el borde del área. Tiene 2 opciones, pasar o disparar. Toda su formación le dice que pase. Que un debutante no dispara en semifinales de Champions. Levanta la cabeza. Mira la portería. Y en ese medio segundo, el estadio entero contiene la respiración. 1 segundo. 2. 3. Dispara. El balón viaja. Gira. Se eleva. Y se clava en la escuadra como un clavo se clava en la madera. 4-1. El Etihad estalla. El chico cae de rodillas. Los compañeros lo abrazan. Y Pep Guardiola, de pie en el borde del área técnica, sin chaqueta, sin cuaderno, sin nada que lo proteja del impacto emocional de lo que acaba de ocurrir, baja la cabeza. No de tristeza. De plenitud. Porque en ese momento, todo se conecta. El clavo de su padre. Ramón en el túnel. El chico de la cantera. Los hijos de los albañiles. Las manos que construyen andamios y las manos que construyen jugadas. La misma dignidad. La misma forma de estar en el mundo, haciendo, no contando. El pitido final suena. 4-1, clasificación para la final. Pero no hay locura. Hay respeto. Los jugadores pasan por delante de Pep. No le abrazan. Le tocan el hombro. Un gesto que dice, no sabemos qué pasó esta noche, pero sabemos que fue importante. El entrenador rival cruza el campo. Le da la mano. No dice buen partido. Dice algo que un lector de labios identificará semanas después. He visto lo del túnel. Ojalá todos fuéramos así. Pep no fue a la conferencia de prensa. Envió a Juanma Lillo. Juanma dijo una frase que al día siguiente aparecería en todos los periódicos. Pep no puede estar aquí. Está haciendo algo más importante que hablar de fútbol. Pep estaba en el túnel. Sentado en el suelo, otra vez. Junto a Ramón. El viejo se había quedado dormido en la silla plegable. Pep lo miraba dormir. Y entendió algo que ninguna pizarra podía enseñar. El liderazgo no es controlar el juego.
Es saber cuándo dejar de controlarlo. Es sentarse en el suelo cuando el mundo espera que estés de pie. Es guardar un clavo oxidado como si fuera un trofeo. Su padre lo entendió en un andamio. Ramón lo entendió guardando un clavo medio siglo. Y Pep lo entendió esa noche en un túnel, mientras 53.000 personas celebraban una victoria ya insignificante. Comparte y suscríbete, asegúrate de que esta historia nunca sea olvidada. Ramón regresó a San Pedro 4 días después. Murió 6 semanas más tarde, en su casa, con la hoja arrancada del cuaderno táctico de Pep enmarcada junto a su cama. Pep Guardiola asistió al funeral. Solo. Sin cámaras. Se sentó en la última fila de la iglesia del pueblo. Después, se acercó a la familia de Ramón y les entregó algo. El clavo. Ramón me lo devolvió. Pero creo que pertenece aquí. En San Pedro. Donde empezó todo. Desde esa noche, Pep lleva en el bolsillo interior de cada chaqueta una réplica de ese clavo. Fabricada en acero. Del mismo tamaño. La misma curvatura. Nadie lo sabe. Nadie lo ve. Pero está ahí. En cada partido. En cada final. Recordándole que el liderazgo no se mide en títulos sino en lo que haces cuando nadie te está mirando. Y cada vez que un periodista le pregunta cuál es su mayor logro, Pep sonríe. Nunca responde. Porque la respuesta está en un bolsillo interior. En un clavo que pesa menos que una moneda pero carga más que todos sus trofeos. No fue la Champions lo que se ganó esa noche. Fue algo más pesado. Más permanente. Más difícil de levantar. Fue la certeza de que los mejores líderes no son los que gritan más fuerte. No son los que levantan trofeos. Son los que se agachan por otros. El mundo aplaude a los que suben al podio. La historia recuerda a los que bajan al suelo. Pep Guardiola bajó al suelo de un túnel. Y se convirtió en algo más que un entrenador. Se convirtió en hijo.